Miércoles 25 de junio, amigos y amigas, gracias por conectarse a los medios comunitarios de Corape. Qué gusto que sigan en sintonía y que prefieran cada uno de nuestros espacios para conocer de cerca los temas que marcan agenda en el país. Y comentarles que la Asamblea Nacional acaba de aprobar por mayoría la llamada Ley de Integridad Pública, iniciativa que introduce reformas profundas, pues modifica más de 20 leyes en un solo paquete. Analizamos esta norma con Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UID. Los saludamos para ir desarrollando esta entrevista. Doctor Moscoso, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios. Buen día, bienvenido. Buenos días, Delva. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Gracias por estar aquí, doctor Moscoso. Y como primera pregunta, en este caso, quisiera conocer un poco su lectura de esta aprobación de esta norma. ¿Le parece en este caso legítimo aprobar reformas tan sensibles bajo un trámite urgente y en un solo cuerpo legal, que es lo que había recibido pues cuestionamientos precisamente esta iniciativa? En absoluto, Elba, más bien me parece gravísimo lo que ha sucedido. Y esto podríamos hablar toda la mañana del tema, de todos los problemas que tiene esto, pero resumiendo un poco, primero, problemas graves en la forma, que es justamente el tramitar en un proyecto de ley urgente, de económico urgente, una serie de reformas a varias leyes, casi 20 cuerpos legales reformados, rompiendo el principio de unidad de materia establecido en la Constitución y además defendido en algunas sentencias por la Corte Constitucional. Luego el tema de ya cómo se trató el proyecto en la Asamblea, con añadidos de última hora, que no volvieron a la comisión conforme determina la ley orgánica de la función judicial, sino que fueron aprobados sin este paso previo que debía darse, con una serie de parches, ¿no? Y con elementos que no tienen nada que ver con el tema inicial de la ley, que era la contratación pública, poniendo temas, pues, incluso hasta de penas aumentar o ser más severos con las penas a los adolescentes infractores, ¿no? O cuestiones ya que escapan a toda lógica, como la expulsión de extranjeros con sentencia por delitos, ¿no? O sea, cosas que no tienen nada absolutamente que ver con el tema central de la ley. Y que además Elba probablemente sea objeto de acciones de impugnación frente a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional deba declarar inconstitucional, si no toda la ley, al menos buena parte de, sus, de su articulado, por justamente todas estas violaciones, ¿no? Precisamente lo que usted acaba de mencionar le iba a consultar porque usted ha señalado, ha sido enfático y también desde otros sectores se ha visto ese análisis y se ha precisado que no se le dio un correcto tratamiento a esta propuesta y ya lo hemos mencionado, cerca de 20 cuerpos normativos reforma. Usted ha indicado que esta iniciativa rompe la unidad de materia en la Constitución. Estas acciones de inconstitucionalidad que ya hemos visto que, por ejemplo, se han dado en la Ley de Solidaridad, ¿usted cree que la Corte Constitucional pues las podría recibir y decir, en efecto, no va esta ley porque reforma muchos cuerpos o en este caso solamente se aprueban ciertos puntos? ¿Cómo cree que se podría dar ese tratamiento si existen acciones de inconstitucionalidad? Sí, por supuesto, porque además, Elba, a lo que iba es que no solo es en la forma, sino en el fondo también. En la forma, lo que hemos hablado acerca de una serie de violaciones al proceso parlamentario y a la unidad de materia. Y en el fondo, ¿no es cierto?, temas que son francamente violatorios no solo de la Constitución, sino de los estándares internacionales de derechos humanos, como el tema de del juzgamiento de los adolescentes infractores, la expulsión de extranjeros, etcétera, ¿no? Una serie de elementos que podrían también determinar acciones constitucionales que podrían volver inconstitucional a la ley o a gran parte de su articulado. Y la Corte Constitucional se va a ratificar en lo que ha dicho. La Corte Constitucional no va a cambiar de opinión en cuanto a esta ley porque es del presidente Noboa o porque es de una nueva asamblea. La Corte Constitucional tiene la obligación de respetar sus precedentes y esos precedentes son justamente, uno, el que se respete el tema de la unidad de materia. La unidad de materia quiere decir que los proyectos de ley tengan una unidad en cuanto a los temas, una unidad lógica y teológica, teleológica también, ¿no es cierto?
y que aborden justamente una temática en particular, aunque se puedan reformar varios cuerpos legales, pero que la temática sea común. Y pues por el otro lado, lo que señalo, ¿no? El tema de todo este endurecimiento de ciertas penas, ¿no? Eh, que, que está contemplando la ley y que pueden nuevamente violar estándares de derechos humanos. Y por último, también, Elba, el tema de un fortalecimiento o que también es algo muy preocupante, o una nueva metida de la mano en la justicia con todas las reformas que se han hecho al tema del Consejo de la Judicatura, del nombramiento de jueces, de las declaratorias de emergencia en la función judicial, etcétera. Cuando ya per se el hecho de que tengamos un Consejo Nacional de la Judicatura tan poderoso rompe la independencia de la función judicial, y esto fue absolutamente o hecho de la forma más burda a través de la consulta de 2011, en donde el mismo Rafael Correa ofreció meterle la mano a la justicia, y su metida en la mano a la justicia fue justamente reforzar el Consejo Nacional de la Judicatura para que un órgano administrativo tenga poder por sobre el principal órgano de justicia del país, y uno de los poderes que debería ser independiente, anulando esta independencia y poniendo a la corte más alta, que es la Corte Nacional de Justicia, bajo un órgano administrativo, ¿no? Y ahora se viene a reforzar esto, ¿no? Con el tema de las reformas que se han aprobado al Consejo Nacional de Judicatura, que es súper preocupante porque le puede dar más control al Poder Ejecutivo por sobre la justicia, ¿no? Doctor Moscoso, y muchas dudas me surgen en torno a esta propuesta. También un poco, quizás para entender, no lo sé, si sería la palabra, un poco esa postura de quienes aprueban una normativa de este tipo frente a tantas críticas que se señala que se va en contra hasta incluso de temas internacionales, de derechos internacionales. En este caso, ¿por qué considera que esta propuesta fue aprobada en la Asamblea Nacional? Quizás falta de debate, falta de conocimiento de la actual Asamblea Nacional. ¿Qué está pasando para darle paso a una normativa de este tipo? Bueno, hay varios factores. Primero, creo que el factor político, la intencionalidad de parte de la bancada oficialista de aprobar la mayor cantidad de reformas desde una perspectiva, además, muy coyuntural y muy a corto plazo. Ese es un problema que siempre adolece, o que casi siempre adolece la Asamblea, no crear leyes para el largo plazo, sino para la coyuntura política, y no ponerse a pensar qué podría pasar con esa ley si es que volviera la oposición, por ejemplo, al poder, ¿no? ¿Qué podría suceder con ellos mismos? Ellos mismos podrían ser víctimas de una ley en ese sentido, ¿no? Y por el otro lado, nuevamente, una ignorancia y una falta de técnica legislativa absoluta de quienes llegan a la Asamblea, ¿no? Llegan a la Asamblea sin ninguna preparación. Ese es un problema ya en general de los partidos políticos. No hay carreras políticas, no hay gente que haga carrera política en la Asamblea. Ese es un problema porque no se permite la reelección. Debería permitirse la reelección en el caso de los asambleístas, justamente para que vayan aprendiendo y vayan teniendo experiencia y vayan haciendo una carrera política. Y eso no existe, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Justamente gente que hace cosas que evidencian su ignorancia de todos los procedimientos parlamentarios, como introducir reformas de última hora en una ley que tiene que ser nuevamente discutida cuando esas reformas se introducen en el segundo debate, y que aquí pues simplemente han hecho tabla rasa de la que mucho puede tener que ver la ignorancia, pero también mucho tiene que ver la intencionalidad política de hacer una ley a la medida del poder, ¿no? Pero que evidencia nuevamente un desconocimiento y un irrespeto absoluto a los procedimientos parlamentarios y a lo que determina la ley orgánica de la función judicial y la misma Constitución, ¿no? Doctor Moscoso, y aquí también otro tema que quería consultarle en este caso. ¿Se podría seguir viendo en la Asamblea Nacional esta línea de seguir aprobando leyes bajo estos escenarios, ¿no? En donde se hagan reformas de último momento? Usted lo había mencionado también. Uno de los temas que se añadió a esta ley de último momento fue permitir expulsar presos extranjeros. ¿Usted se considera que podríamos seguir viendo este escenario? Y también, ¿qué podría ocurrir seguir teniendo estos escenarios en nuestro país?
país, para la política, para el futuro del país, dejando de ver tal vez algunos temas importantes, temas sociales en los que se necesita pensar en este momento en Ecuador. No, es muy grave porque me parece a mí que se están desperdiciando oportunidades valiosas de hacer reformas realmente profundas y necesarias, ¿no? Y que realmente incidan en un cambio tanto institucional como social en el Ecuador. Y me parece a mí que estamos frente a nuevamente a otra oportunidad perdida, ¿no? Otra oportunidad perdida que ya la perdimos en el correísmo, cuando el correísmo pudo, con la mayoría que tenía en la Asamblea, hacer muchas cosas positivas del país y casi no hizo ninguna más que cooptar y controlar todo el poder y perseguir a través de ese poder a quien se le oponía. Y a mí estos pasos que está dando el gobierno y el oficialismo dentro de la Asamblea me preocupan porque parece que fueran a ir en la misma línea, ¿no? De construir una institucionalidad que le sirva ese momento al poder, pero que no sea a largo plazo, nuevamente, como señalé antes, y evidentemente no hacer reformas que realmente cambien un poco la estructura y que vayan a enfrentar las raíces de los problemas, porque las raíces de los problemas, si no se enfrentan las raíces de los problemas, por más seguridad que tengamos, por más armas que tengan los policías, por más que tengamos los militares en las calles, eso no va a cambiar, porque tiene que atacarse la raíz del problema, que es la falta de oportunidades en el país, ¿no? Y eso no se está haciendo, ¿no? Y veamos, por ejemplo, el tema de la recientemente ley aprobada que reforma el Código de la Democracia, ¿no? Una reforma que en definitiva no sirve para nada más que para cambiar el método de asignación de escaños de Webster a Don, dando, ¿no es cierto?, más prevalencia a los partidos mayoritarios en perjuicio de los partidos minoritarios y que le pueden permitir a quien tenga el poder, porque además aquí se está pensando que el oficialismo podrá conservar su capital político, quién sabe hasta cuándo, y eso no siempre es así, porque el capital político se pierde y peor aún si tomamos en cuenta que el gobierno de Noboa no ganó solo por quien le apoyaba a Noboa, sino ganó por mucha gente que no quería que vuelva el correísmo, y parece que eso no se termina de entender dentro del gobierno. Y entonces, ¿qué hacemos? Construimos una legislación a la medida del poder, pero creyendo que se va a conservar el poder indefinidamente, y eso no sucede. Y luego eso puede ser incluso un boomerang en contra de ellos mismos, ¿no? Y eso no se entiende. Y ahí tenemos una reforma que con todo el capital o con toda la mayoría o con todo el control que tiene la Asamblea del Oficialismo, podría haber sido mucho más profunda y mucho mejor estructurada y atacar los problemas esenciales del sistema de partidos políticos, y no se hace nada de eso. Y vamos a seguir. La reforma, ¿no? Por más discursos que se digan, la reforma no va a evitar que tengamos partidos políticos de alquiler, no va a evitar que se siga fragmentando la asamblea, no va a evitar que tengamos políticos outsiders sin ninguna experiencia política. Nada de lo que realmente es esencial dentro de las reformas que deberían cambiarse al sistema de partidos se ha hecho en esta ley. Entonces son leyes que son para el momento y que no tienen ninguna visión de futuro, ¿no? Perfecto, y ya para ir entrando a los minutos finales de la entrevista y de manera breve consultarle, ¿hay algo que quizás se puede salvar de esta ley de integridad pública, quizás replantearla en caso de que se diga, no, es inconstitucional, pero el Ejecutivo insiste en una propuesta como esta, ya en la parte final? Sí, bueno, hay temas, no toda ley, ninguna ley es 100% mala, evidentemente hay aspectos, sobre todo en la intencionalidad original de la ley, que era mejorar la contratación pública, hay aspectos rescatables, pero es penoso que esos aspectos rescatables queden manchados y en duda por lo que pudiera ser la Corte Constitucional, por el resto de violaciones e incumplimientos que se ha dado en la aprobación de la ley, ¿no? Entonces, bien podría ser declarada esta ley inconstitucional, tanto en la forma como en el fondo, y esos cambios que podrían ser positivos se quedarían en suspenso por querer hacer todo de una vez sin pensar en las consecuencias. Ok, perfecto, doctor Moscoso. Le agradecemos por este análisis que ha hecho frente a esta propuesta que, como lo mencionamos, acaba de ser aprobada por la Asamblea Nacional y es la llamada Ley de Integridad Pública. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos seguirlo teniendo en más espacios de los medios comunitarios de Corape para conocer acerca de sus análisis. Muchas gracias, Dela, por la invitación y siempre las órdenes. Un abrazo.
Gracias, que pase bien. Un abrazo también para usted. Amigos y amigas, concluimos la entrevista del día. Sigan en sintonía de la red informativa de Corape.